Bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Susana, muchas gracias. Ay, qué callado se lo tenía. Hemos tenido que venir a Izaskun, sacar aquí el tema del famoseo para que el doctor nos confiese, esto es una buena noticia, que ayer mismo, doctor, le entrevistaron de una conocida revista, la revista Hola, vamos a decirlo, Sí. para hablar precisamente de lo que hemos comentado antes, de el milagro de Kate Middleton. A ver, porque está tan estupenda, después de 8 horas, después de 9 horas, que si es cosa del milagro, de que si había dado luz antes, pero luego no... ¿Puede ser así, que esté tan estupenda? También a mí me extrañó, cuando me llamaron de la revista Hola, yo la verdad es que me hacía cruces, yo decía, bueno, a ver, o sea, ¿cómo es esto posible? Pero los del Hola, la de Isabel Presley. Bueno, yo creo que es perfectamente posible y además no tiene nada de extraordinario. Desde hace ya mucho tiempo en España muchos ginecólogos venimos ofertando a nuestros pacientes alta precoz. Alta precoz porque hasta ahora, hasta hace unos años, había la tradición de que las pacientes estuvieran ingresadas 3 días. Pero se vio que eso, para empezar, no añadía nada a la recuperación de la mujer. Además de eso, encarecía muchísimo el producto, el ingreso, ¿no? Porque sea en hospital público o en hospital privado, alguien paga. O sea, pagamos entre todos, paga una compañía de seguros o paga la paciente de su bolsillo. Pero finalmente, tenerla ingresada 3 días es muy caro y se redujo de manera drástica a 48 horas. A partir de ahí, reducirlo, había siempre un argumento para no hacerlo, y era que las pruebas de detección de la subnormalidad en el recién nacido se hacen a las 48 horas después de haber nacido, y además no se pueden hacer antes porque tiene que pasar un tiempo para que el niño haga su propio consumo metabólico y haga consumo de leche o de lo que fuere, de tal manera que pudiéramos después detectar fundamentalmente 2, ahora ya hay kits de 5, 20 y hasta de 30 y tantas enfermedades congénitas, como son el hipotiroidismo y la fenilcetonuria, que son enfermedades, casi todas ellas, que causan un retraso mental brutal y que es muy fácil de evitar. Entonces esa prueba hay que hacerla a las 48 horas. El argumento para dejar a la madre ingresada a 48 horas era ese. Pero bueno, si tenemos un sistema que nos permite que al niño se le hagan a las 48 horas en su casa, en el centro de salud, en la clínica del doctor Pérez, que es el pediatra, en la consulta del ginecólogo o donde se articule bien, ¿cuál es la razón para tener a la madre ingresada? No hay ninguna. Si la madre está bien, si es una mujer sana, si el embarazo ha transcurrido con normalidad y el parto ha sido normal, si no ha habido ninguna complicación, 8, 10, 12 horas más tarde, dependiendo de la hora del día en que se haya producido el parto, la madre se puede ir a casa. ¿Cuál es el problema? Hombre, que tendremos que tener seguridad de que en casa le puedan atender, porque finalmente es una mujer que acaba de parir y es un niño que acaba de nacer, entonces necesitan tiempo para estar el uno con el otro y para hacer una buena integración, para llevar bien las tetadas. Todo esto es muy importante y seguramente me da la impresión a mí que Kate Middleton tiene en casa más ayuda de la que pueden tener nuestras pacientes, de las que nos están viendo, ¿no? Pero contar con una hermana, una amiga, el padre de la criatura o la otra madre o la madre de la propia paciente, más o menos cercanos, yo creo que puede ser más que suficiente como para que la mujer decida cuándo irse a casa cuando quiera. Es una tendencia que hay cada vez más frecuentemente en países industrializados, que después de muchísimos años de pelea hemos conseguido que todos los partos se hagan en centros clínicos, y eso está muy bien para darle seguridad al parto, pero la recuperación no tiene por qué ser ingresada. Yo creo que donde mejor te cuidan a ti es en tu casa. Y si no necesitas una cura o un tratamiento especial o un tratamiento intravenoso, no hay ninguna razón. Si hay cesárea, en cambio, sí, doctor, Cuidado. se tiene que quedar, ¿no?, un par de días ingresada, ¿no? Una cesárea es una intervención quirúrgica. Entonces, yo suelo decir a las mujeres que les hacen una cesárea, que les hacemos una cesárea, que más allá de los 3 o 4 días normalmente son mimos. Pero fíjate, 3 o 4 días, y hay algunas señoras que al tercer día, por supuesto, tienen los puntos o las grapas o lo que le hayamos puesto absolutamente fresco. Y la herida está perfectamente abierta. Cerrada, quiero decir que todavía no está cicatrizada. Pero la mujer se puede ir a casa tranquilamente, porque las curas lo único que necesitan son un poquito de higiene y un poquito de cariño, sin más. Higiene quiere decir que se me ha mojado el apósito al salir de la ducha, muy bien, retiro el apósito, me seco bien, le pongo el antiséptico que me habían dicho que le tengo que poner, si le tengo que poner alguno, y cubrirlo. Y nada más. A los 7 días hay que retirar los puntos, o a los 8 o a los 10, vale, pues ya vendrá usted a la consulta o ya iré yo a su casa a quitárselos. Y eso lo podemos negociar, pero yo creo que hay que normalizar las cosas. Yo creo que uno de los defectos
no solamente de los médicos, también de la sociedad en general, es que hemos medicalizado la vida. Y hemos medicalizado muchas cosas que eran absolutamente normales y que lo único que requieren es un poco de sentido común. De la misma manera también hemos cometido otro error, a mí me parece casi más grave, que es psiquiatrizar los sentimientos. Cuando tú estás de bajón, pues lo que haces es llamar a una amiga y irte de compras, o llamar a tu pareja y hacerle 4 rumacos, o llamarle a tu madre y ponerte a llorar un rato con ella. Ahora no, ahora la gente dice, menos que estoy depresiva, y vas al médico para que te recete un antidepresivo. A ver, oiga, vamos a ver, ni eso se consigue, ni eso se cura yendo al médico, ni necesita usted antidepresivos, lo que necesita usted es un amigo y tomas una cerveza y salir por ahí. Desahogarse un poquito, ¿no? Claro. A mí me parece que hemos psiquiatrizado los sentimientos y medicalizado la vida. Fíjate, hay una catástrofe, me da igual aérea o un tren que descarrila, tal. Lo primero, 126 psicólogos han sido movilizados para atender a las víctimas. Pues yo siempre me pregunto, ¿y qué pasa cuando antes se nos moría el padre en accidente de tráfico o en accidente de la mar? Pues no había ningún psicólogo y hacías lo que podías. ¿Es necesaria la figura del psicólogo a pie? O sea, ¿necesitamos articular un sistema? Joder, pues yo no estoy seguro de si no estamos psiquiatrizando los sentimientos, ¿no? Y me da la impresión de que esto va a más. Yo siempre en algunas conferencias sobre el climaterio y la menopausia, aunque no era el tema del que veníamos a hablar hoy, tengo una diapositiva que explica muy bien cómo en Estados Unidos y en el mundo entero, en la medida en que se deja de tomar terapia hormonal en los años del climaterio y la menopausia, de manera perfectamente sincrónica aumenta brutalmente el consumo de drogas dopaminérgicas, de drogas de drogas serotoninérgicas, aquellos que podríamos decir antidepresivos, podríamos decir. Qué curioso, ¿verdad? En la medida en que las mujeres empiezan a tener trastornos emocionales que antes se curaban con estrógenos y ya está, ahora les damos antidepresivos. Y de los 2 o 3 fármacos más vendidos en España son antidepresivos. Pero vamos a ver, esta es una sociedad que está psiquiatrizando sus sentimientos. Incluso y eso no puede ser. Esos antidepresivos los toma gente cada vez más joven. Claro. ¿No, doctor? O sea, ya no solamente, sino que muchas veces oímos antidepresivos, jovencitos de 16, 17 años, antidepresivos, ¿no? Claro, fíjate lo que me decíais antes, ¿no?, sobre Kate Middleton. Esta es la respuesta normal frente a un acontecimiento normal. Un parto no es una enfermedad ni una intervención quirúrgica, es un parto. O sea, la embarazada no está enferma, está embarazada, pero el embarazo es una situación normal. Yo recuerdo, cuando yo era residente, claro, fue en el Pleistoceno, o sea, hace muchísimos años, en el siglo pasado. Yo me acuerdo que a mí me daban instrucciones, cuando yo era residente y pasaba la planta de puérperas, de las mujeres recién paridas, que no se puede ir ninguna mujer que no haya defecado. Y a mí lo de las cacas y el parto me parecía una cosa, bueno, tienen que hacer cacas todas. Después hemos llegado a la conclusión de que hagan o no hagan cacas depende de que estén estreñidas o no. Y que además el estreñimiento durante el embarazo depende de que haya sido bien atendido o no. Porque el estreñimiento no debe ser nunca un problema durante el embarazo, ni mucho menos después del parto. Es más, aquellas pacientes a las que tenemos bien tratado el estreñimiento crónico hacen cacas 75% en las primeras 24 horas y 98% en las primeras 48 horas. Cuando no les damos esos tratamientos, en las primeras 24 horas 0% han hecho cacas y en las siguientes 24 horas, en las primeras 48 horas, prácticamente la tercera parte. ¿Qué quiere decir? Que si prevenimos bien las complicaciones, es perfectamente posible que Kate Middleton y cualquiera se pueda ir a casa a las 10 horas o 12 horas después de parir. Porque es una situación normal y no debemos medicalizar el embarazo o el parto, no debemos hacer que aquello se transforme en una enfermedad. Bastante complicado es cuando se complica, que se puede complicar hasta la saciedad, y es un cúmulo de complicaciones terribles, pero si es normal, bendito Dios, demos palmas con las orejas, aplaudamos y ofertémosle a la parturienta cuándo se quiere ir a casa. Hay algunas señoras que están con la maletica esperando y tal, ya me puedo ir, me dijeron que era hoy por la mañana y tal. Pues sí, señora, se podía haber ido ayer por la tarde si nos lo hubiera dicho, o sea que... Y ya otras cosas, otras cuestiones, doctor, como por ejemplo que está estupenda, que tiene un cuerpo maravilloso, que es guapísima, eso ya es cuestión de genética. Claro. O sea, y ya la gente que habla y comenta tal, es envidia cochina. Como yo probablemente, antes, ¿no? hombre Pero qué estupenda está si el cuerpo, si no ha cogido kilos. Estará bien enfajada. Y se ha controlado también. Claro. Porque hay gente que engorda 10 kilos, 15, 20, y hay gente que engorda solamente lo necesario por Claro, el bebé. porque al final de un embarazo, todo lo que sea, de un embarazo único, ¿verdad? De un embarazo único.
Todo lo que sea engordar más allá de 13 o 14 kilos no tiene ninguna razón de ser. Y eso no se consigue apretando al final, ¿no? Se consigue adecuando la dieta de la gestante y dándole instrucciones desde el primer momento en que está embarazada, incluso lo que nosotros decimos siempre en la visita preconcepcional. Esa visita que debieran hacer las mujeres antes de intentar un embarazo para ponerse de acuerdo en qué condiciones son las ideales para abordar la posible concepción, que es, por cierto, el tema del que veníamos a hablar hoy. Exactamente, venimos a hablar de nuestro libro. La actualidad de Kate Middleton. Pero la actualidad manda, seguiremos hablando porque el tema da para mucho, doctor, y si todo va bien, solamente tenemos vacaciones en agosto. Pues está publicado en Hola, en el Hola Digital, está publicada la entrevista, primera vez que me entrevistaban en el Hola. No sé si es muy meritorio. Enhorabuena, la verdad es que yo estoy muy orgullosa, me siento ahora como una machu. Pues no sé yo, está bien. La verdad es que la periodista era un encanto también y lo hizo fenomenalmente bien, me puso inmediatamente, a la hora y media de terminar la entrevista ya lo tenía todo redactado, o sea que el colmo de la celeridad, muy bien. Pues ahí lo veremos, doctor, disfrutaremos de su entrevista, como de sus colaboraciones, como todas las semanas, y hablábamos, como ha comentado, del tema de la concepción. Podríamos saber, por ejemplo, sin acudir al médico, ¿no? Nosotras mismas, ¿cuál es el mejor momento de concebir? Nos quedamos un poquito en ese tema de que había diferentes métodos que se saben, no sabemos, pero podremos saber, a ciencia cierta siempre yo creo que es muy complicado sin acudir al médico, pero a ciencia cierta, una idea a ciencia cierta, ni siquiera acudiendo al médico es cierto al 100%, porque en realidad el único diagnóstico de ovulación al 100% es el embarazo. O sea, uno sabe que una señora ha ovulado cuando se ha quedado embarazada. Entonces, ¿sin ir al médico se puede pronosticar cuándo voy a ovular? Yo creo que sí. Necesitamos que la señora tenga ciclos regulares. Claro, la señora que tiene una regla de 22 días y luego el siguiente ciclo de 32 y el siguiente de 44... pues con esta la verdad es que navegamos mucho. Pero si la señora tiene la regla de 28 a 32 días de duración del ciclo menstrual y es más o menos regular, existen suficientes datos como para que ella misma pueda identificar el mejor momento para concebir, ciertamente. Yo ahora tengo un inciso también, me va a matar, me va a matar. No, ¿qué va? Porque al final nos vamos, pues que ninguna pega. Son las preguntas de actualidad. Adelante. Que sé que tengo aquí la chuletita y que si no decimos esta semana lo diremos en el siguiente programa, pero está este fin de semana viendo a mi sobrinita en Madrid, de 2 años y medio, y voy a ser tía de nuevo, ya lo he dicho más veces. Enhorabuena. Pues me cae la baba, va a ser un niño. Y mi hermana pues está ya encinta y sale de cuentas, bueno, dará luz en el mes de julio, ya tiene ya una trepa considerable. Y el otro día me decía, mira, toca, y se veía cómo se... ¿De qué depende? Yo esta duda me la apunté mentalmente, doctor, para hacérsela. ¿De qué depende de que un niño se mueva más o niña se mueva más, de más patadas? Hay muchas madres que se agobian porque dicen, es que a mí no me da patadas, no sé si está... quitando la ecografía y estas Todos cosas. se mueven igual. Todos los niños se mueven igual. Vamos a ver, cada niño es distinto, pero todos se mueven más o menos igual. Lo que sucede es que lo que cambia es la percepción de la embarazada. Para empezar, en el primer embarazo, los niños se notan hasta 4 semanas más tarde que a partir del segundo embarazo. Quiero decir, una mujer embarazada por primera vez empieza a notar a su niño hacia las 24 semanas. 24 o 25 semanas de embarazo. Hay que recordar que un embarazo dura 40 semanas, o sea que bien avanzada más allá de la mitad del embarazo es cuando lo empieza a notar. Para entonces tiene tripita y tal y cual, pero no nota nada. Y algunas le dan muchas vueltas a la cabeza porque no noto. No nada, no me da patadas. Sin embargo, en el segundo, lo que eran 24 semanas pueden ser 20 o incluso 18. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la mujer se ha hecho más sensible? No. Probablemente, y esto no es bonito decirlo, probablemente es que sus tejidos ya no son tan firmes como eran. Los tejidos tienen una cierta elasticidad y pierden un poco de la fortaleza que tienen una vez que han sufrido una gran distensión, como es la que sucede después del primer embarazo. Entonces, algunas matronas viejas, ¿verdad?, que no me oigan, decían, no, es que ahora estás más cedía y te se nota más. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el asunto? Probablemente lo que sucede es que la madre, para empezar, tiene el recuerdo de cómo era, y está más pendiente. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, que su organismo ha cambiado y como fruto de la cesión, de la distensión de los tejidos, ahora se notan antes las patadas de la criatura. Uno con otro se mueven más o menos parecido. Y hay un tercer factor, lo ocupada que esté la mujer. Si la mujer está muy ocupada y tiene un trabajo de un lado para el otro y el niño pequeño le da mucha guerra y además tiene que ocuparse de su oficina o de su programa de televisión y está muy atareada, pues es posible que note menos a la criatura. Lo nota más cuanto más pendiente está del asunto. Y por eso muchas dicen, no, lo noto por la noche, claro, cuando me tumbo y estoy relajada.
cuando estoy relajada, cuando me pongo a sentirlo. Durante el día también se ha movido, lo que pasa es que estoy a otra cosa. Pero depende también, porque a veces que con el primero, o hay mujeres que dicen, no, pues a mí no me dio una guerra, no me dio patadas, o el primero no me dio patadas y este sí. Claro. También tenemos ya nuestra personalidad, aunque seamos fetos. Cierto, eso es verdad. Pero sobre todo lo que cambia es el cuerpo materno y la percepción que ella tiene. Porque universalmente todos los niños se empiezan a notar hacia las 24 semanas en el primer embarazo y a partir de las 20 en el segundo y siguientes. ¿Qué quiere esto decir? Que no todos los primeros niños se mueven menos que los segundos niños. No, lo que pasa es que se notan más tarde, porque es el primero respecto del segundo. ¿Cambia también si es chica o chico? No. Eso de él va a ser niño, va a ser futbolista, que tiene una cosa de que si da muchas patadas. Pues sí, yo di muchas patadas a mi pobre madre, y fíjate, que pensaba que era niño y futbolista. Y mira, me ha salido monísima, rubia y presentadora de televisión. Que bueno, me gusta el fútbol, y jugar a fútbol, pero bueno, no. Chico. Hay toda una serie de mitos que no tienen nada que ver con la realidad. El niño no se mueve más por ser varón. Si se mueve mucho no quiere decir que vaya a tener aptitudes para el deporte. No es verdad que como tengo ardor de estómago el niño tiene mucho pelo, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Tengo ardor de estómago porque, entre otras cosas, tengo una gran bola que va creciendo y va ocupando espacio y me va aprisionando el estómago. Y además la progesterona enlentece el tránsito intestinal y hace que se relaje el cierre que tiene el esófago, de tal manera que el jugo gástrico atraviesa las partes más inferiores del esófago y produce la quemazón típica del biotzerre, del ardor de estómago, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que el niño tenga mucho pelo o la niña tenga una melena larguísima, no tiene nada que ver en absoluto. Sí tiene que ver, o sí influye, doctor, el tema de si la mujer fuma durante el embarazo. Ah, claro, eso es un grave problema. El tabaco durante el embarazo influye negativamente en todo, en el desarrollo de la criatura, en la evolución de los vasos de la placenta, en el grado de nutrición que el niño tiene. Todos son problemas para el niño y para la madre por el hecho de fumar. Entonces, ¿hay alguna característica que la madre pueda notar de que el bebé está recibiendo algo mal por el hecho de ser fumadora? No hay ningún síntoma. Pero la madre ya sabe que está haciéndole daño al niño. Vamos a ver, es que a estas alturas de la película, tabaco y tóxicos, 0 durante el embarazo. Es más, para que un niño forme parte del grupo estadístico de madre no fumadora, su madre tiene que dejar de fumar un año antes de quedarse embarazada. Porque el organismo, digamos que necesita un periodo muy largo, de hasta un año, para librarse de todo el daño consecutivo al tabaco. Y dependiendo del número de años que la madre ha fumado, estaremos hablando de una mejora de las condiciones vasculares, pero no del riesgo oncológico. Quiero decir que si la madre ha fumado más allá de 10 años antes de quedarse embarazada, su riesgo de cáncer persiste aunque lo deje. Y persiste durante los 10 siguientes años. Esto es muy serio, ¿eh? Esto son palabras mayores. Entonces, fumar durante el embarazo es una agresión terrible para los niños. Si usted planifica su embarazo, yo creo que tendría que planear previamente dejar de fumar. Esa es una magnífica decisión. No hay en este momento ni un solo artículo científico que haya descubierto ni un solo dato positivo acerca del tabaco. No hay ni una sola ventaja, ninguna. Y si tienen estrés o tienen nervios, que se cogen una pelotita, ¿no? Mira, es muy fácil desmontar ese argumento. Esto tiene que ver con la dependencia. El fumador no fuma porque está nervioso. Porque quizá empieza por el tema social, ¿no? De cómo fuma. Yo te cuento, mira, se utiliza la misma droga en sentido completamente contrario. Como estoy muy nervioso, me voy a fumar un pitillo. Y no me di cuenta ni de lo que estoy haciendo. Ya. Y 2 horas más tarde, ahora que estoy ya tan relajado, me voy a fumar un pitillo porque me ha salido tan bien. A ver, ¿cómo puede ser? La misma droga no se puede utilizar con fines tranquilizadores y estimulantes. No, mire usted. O es un estimulante o es un depresor. Claro, las personas que fuman están enganchadas a la nicotina y a los alquitranes. Y este enganche, esta dependencia, es la que hace que después busquen argumentos como que me voy a fumar un pitillo porque estoy muy estresado o me voy a fumar un pitillo porque estoy muy relajado. Pero en realidad, senso estricto no tiene ninguna razón de ser. El fumador lo que necesita es recibir información, no que se le persiga esto como ahora se persigue en la sociedad, porque hemos utilizado a los fumadores para darles en el morro, ¿no? Y además todo el mundo, o sea, falta que les insulten por la calle. No, lo que necesita el fumador es sentarse tranquilamente con alguien que con cariño le explique las consecuencias de fumar, por qué es fumador,
cuáles son las causas de su dependencia, cómo se explican desde el punto de vista neurológico, que lo puede entender perfectamente bien, y además de eso, qué puede hacer para decidir no fumar. Esa es la atención que necesita un fumador. Y cuando quieras podemos charlar del tema del tabaco, porque es un tema que me encanta. Pues queda dicho. Doctor, ¿cómo se pasa el tiempo? Qué rápido pasa el tiempo cuando se está a gusto. Muchas gracias. La semana que viene sí que sí, en principio el lunes nos Perfecto. veremos. Hablamos del ciclo menstrual, de los cambios, un poco cómo nos afecta a las mujeres. Y más cosas que vayan surgiendo, que ya saben que... La actualidad manda, ¿no? La actualidad manda. Y yo, se me está contagiando ya el afán periodístico este de la actualidad manda. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Susana. Como siempre. Hasta la semana que viene. Nos tenemos que marchar, les dejamos con el avance informativo, toda la programación que encuentran en Tele7. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a las 5 en punto de la tarde, aquí en Tele7, en Ojo de Vizcaya. Disfruten el martes. Agur. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo. Nueva apertura de Muebles Estao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonerías, sillones, sofás, complementos.